Los hechos que se narran a continuación se inspiran en personas, lugares y acontecimientos de la vida real. Familia Muñiz del poblado de Avilés, provincia de Asturias, España. Capítulo 1. En el apacible poblado de Avilés, bañado por las brisas marinas que desde antiguo habían forjado el carácter recio y laborioso de sus habitantes, vivía la familia Muñiz, honrada y respetada en toda la comarca. Vicente Muñiz, hombre de temple austero y corazón generoso, había unido su destino al de la virtuosa Manuela Menéndez, mujer de dulzura inagotable, en quien se reconocían aquellas cualidades de paciencia y sacrificio tan propias de las madres asturianas. De aquella unión nacieron dos hijos, Generoso, el primogénito, que heredó del padre el amor por la tierra natal, y José Manuel, nacido un día 1 de noviembre del año del Señor de 1861, cuya vida había de ser marcada por los designios insondables del destino. Desde niño, José Manuel reveló un espíritu inquieto, una mirada ansiosa de horizontes más vastos que los que ofrecían las empedradas calles y los prados verdes de Avilés. Mientras su hermano encontraba sosiego en el trabajo cotidiano, él soñaba con mares lejanos, con tierras nuevas donde la fortuna se ofrecía a los audaces. Mas en aquellos tiempos, España imponía a sus hijos varones la dura carga del servicio militar, y la juventud, temerosa de las guerras y ansiosa de libertad, buscaba escape en los vapores que zarpaban rumbo a las Indias occidentales. Así fue que, en la flor de sus 17 años, José Manuel, con el corazón desgarrado por la pena de abandonar a los suyos, tomó la resolución irrevocable de emigrar a Cuba. La noche previa a su partida, la casa de los Muñiz se llenó de silencios densos, apenas interrumpidos por los sollozos de Manuela y la voz grave de Vicente, que, reprimiendo la congoja, exhortaba a su hijo a ser hombre honrado en cualquier rincón del mundo. Generoso, aferrando con fuerza las manos de su hermano menor, le prometió guardar la memoria de sus juegos infantiles y rogar al Dios Altísimo Jehová por su aventura en los mares. Cuando al amanecer el joven se encaminó hacia el puerto, una bruma pesada cubría el horizonte. Ninguno de los presentes sospechaba que aquella despedida, teñida de esperanza y dolor, habría de prolongarse en los abismos del tiempo más de lo que jamás imaginaron. Capítulo 2. Un viaje, un destino. El puerto de Gijón, en aquella fría mañana de invierno, se hallaba abarrotado de viajeros y marineros que, entre gritos de mando y lamentos de despedida, daban vida a un espectáculo tan común en las costas de España como doloroso en el seno de cada familia. El vapor que había de conducir a José Manuel hacia tierras lejanas reposaba imponente, exhalando columnas de humo oscuro como indicio de las pruebas que aguardaban en el horizonte. El joven, apenas cumplidos los 17 años, subió al buque con paso tembloroso. Su mirada, vuelta una y otra vez hacia la costa, buscaba entre la multitud los últimos gestos de sus padres y de su hermano, que agitaban pañuelos en un vano intento de prolongar el vínculo que los unía. El corazón de José Manuel se debatía entre la esperanza de un porvenir próspero y la angustia de saberse, arrancado del seno familiar, quizá para siempre. Los días en alta mar se sucedieron con lentitud penosa. El viaje, de 40 jornadas, se convirtió en un calvario de incertidumbre y nostalgias. El océano, que rugía embravecido y otras veces se mostraba sereno como espejo, parecía reflejar las variaciones de su ánimo juvenil. Había noches en que, tumbado en la estrecha litera, se preguntaba si no había cometido un error imperdonable al dejar atrás la casa paterna, pero otras veces, alentado por la visión de su libertad recién conquistada, soñaba con levantar en Cuba una vida nueva, forjada por sus propias manos. No eran pocos los emigrantes que compartían cubierta con él, todos movidos por un idéntico anhelo: huir de la penuria o de las cadenas militares y buscar en las colonias ultramarinas la riqueza que España parecía negarles. Entre aquellos hombres reinaba una fraternidad improvisada, unida por el dolor de la ausencia y el deseo de esperanza. Se relataban unos a otros las grandezas de la isla de Cuba, su cielo despejado, sus cañaverales interminables, sus haciendas colmadas de oro dulce. José Manuel escuchaba con fervor. Mas en lo secreto de su alma anhelaba no tanto la riqueza como la dignidad de forjar un nombre propio, de demostrar a su padre y a su hermano que los sueños de juventud podían convertirse en realidades firmes. Finalmente, tras semanas de soledad y tormentas, un grito recorrió la cubierta: La Habana. Los pasajeros se agolparon en las barandas, y allí, a lo lejos, surgió la isla prometida, bañada por un sol ardiente y rodeada de un mar azul profundo que contrastaba con la melancolía de las costas asturianas. Era el 25 de enero del año de 1878 cuando José Manuel pisó por vez primera el suelo cubano. Sin saberlo,
aquel instante habría de sellar el comienzo de una nueva vida y, al mismo tiempo, de la larga separación que lo distanciaría irremediablemente de quienes más amaba. Capítulo 3. Dos caminos en una isla. Apenas llegado a la capital cubana, José Manuel no se detuvo a gozar de los encantos de La Habana, ciudad bulliciosa y cosmopolita, donde resonaban por igual las voces de españoles, criollos y africanos. Movido por la necesidad de labrarse un porvenir, encaminó sus pasos hacia el interior de la isla, hasta un poblado llamado Olimpo, en la provincia de Matanzas, donde se decía que abundaba el trabajo en los ingenios azucareros. Allí, entre plantaciones de caña que se extendían hasta perderse en el horizonte, comenzó su existencia humilde. El joven asturiano, con las manos curtidas por el esfuerzo, aprendió pronto a sobrellevar el calor implacable y el ritmo agotador de la zafra. Su carácter, templado en la nostalgia de la patria lejana, hallaba consuelo en la esperanza de forjarse, con honradez y sudor, un lugar digno en aquella tierra extraña. Mas mientras José Manuel luchaba por afirmarse en su nueva vida, en la península, su padre Vicente, vencido por la ansiedad y el amor paternal, tomó una resolución que habría de sellar su destino. 2 años después de la partida del hijo, incapaz de resistir por más tiempo la incertidumbre, abandonó a Manuela y a Generoso en Avilés, y se embarcó rumbo a Cuba. El 20 de noviembre del año de 1880, el vapor que lo conducía arribó a La Habana. Allí, en aquella misma ciudad que José Manuel había dejado atrás poco tiempo antes, Vicente descendió lleno de esperanzas. Su corazón latía con la ilusión de que la providencia lo guiara hasta el hijo ausente. Sin recursos abundantes pero con la fortaleza de un espíritu decidido, instaló una pequeña bodega de víveres en un barrio popular de la capital, confiando en que algún día, entre clientes y transeúntes, habría de aparecer la silueta tan ansiada de su muchacho. Así, padre e hijo vivían bajo el mismo cielo ardiente, respiraban el mismo aire húmedo de la isla, y hasta compartían idéntica ocupación, ambos, sin saberlo, servían tras el mostrador de una modesta tienda de alime. Pero la vastedad del territorio y el silencio de aquellos tiempos, donde la comunicación entre provincias era lenta y azarosa, tejieron una cortina impenetrable entre los dos. Los años comenzaron a deslizarse como arenas de un reloj inexorable. José Manuel se habituaba a la vida en Olimpo, donde pronto dejaría de ser un simple emigrante para convertirse en un hombre respetado por su trabajo y rectitud. Vicente, por su parte, aguardaba en La Habana, sosteniendo la esperanza con la fe de un padre que no se resigna a perder lo más amado. El desasosiego, sin embargo, parecía complacerse en prolongar aquella cruel separación, urdiendo con invisible hilo los caminos de ambos para mantenerlos paralelos, siempre próximos, y sin embargo jamás encontrados. Capítulo 4. Amores y raíces en tierra ajena. El poblado de Olimpo, aunque modesto y apartado del esplendor de La Habana, bullía de vida en aquellos años de prosperidad azucarera. Sus calles polvorientas eran testigos de la llegada de jornaleros y comerciantes, de carretas cargadas de caña y del incesante trajín de los ingenios que, con su rumor metálico, marcaban el pulso de la región. José Manuel, tras un tiempo de dura faena, comprendió que su porvenir no podía limitarse al trabajo asalariado en las haciendas. Con esfuerzo y frugalidad, fue reuniendo ahorros suficientes para establecer una pequeña bodega donde ofrecía alimentos y productos de primera necesidad a los vecinos del lugar. Aquella empresa, fruto de su constancia, lo hizo pronto conocido y respetado entre la población, pues era visto como un joven íntegro, de palabra firme y trato afable. Mas no solo la prosperidad material aguardaba a José Manuel en aquellas tierras. Entre las familias que acudían con frecuencia a su tienda se hallaba la de los Quintana, oriundo de un poblado cercano llamado Carlos Rojas, y avecindados en la isla desde hace años. Entre ellos resplandecía la figura de María del Pilar, joven de singular hermosura, cuyos ojos oscuros parecían guardar la dulzura de los cielos tropicales, y cuya modestia y virtud cautivaban a cuantos la conocían. Aunque su porte reflejaba serenidad, María del Pilar había conocido la amargura desde su corta edad. La prematura muerte de su madre la había dejado huérfana de ternura, y el reciente matrimonio de su padre con otra mujer no había traído consuelo alguno. Por el contrario, la madrastra, lejos de cuidarla y protegerla, la trataba como a una simple empleada del hogar, negándole los afectos y el amparo que tanto necesitaba. Tal adversidad, sin embargo, no endureció su carácter. En vez de amargura, cultivó paciencia; en vez de rencor, guardó esperanza. El corazón de José Manuel, hasta entonces entregado únicamente al recuerdo de los suyos y a la lucha por sobrevivir, halló en la mirada de aquella doncella un motivo nuevo y poderoso para permanecer en Cuba.
El trato cotidiano, los saludos tímidos primero, las conversaciones discretas después, fueron sembrando en su alma una pasión que, lejos de menguar, se acrecentaba día tras día. María del Pilar, a su vez, descubrió en aquel joven asturiano una nobleza que trascendía la rudeza de sus manos y la sencillez de su vestimenta. Admiraba su empeño en prosperar sin abandonar jamás la honradez, y su capacidad para hablar con ternura de una madre y un hermano que había dejado atrás, a quienes recordaba en cada palabra. En José Manuel halló la protección y el respeto que le habían sido negados en su propio hogar. El cortejo, bendecido por ambas familias, desembocó finalmente en un matrimonio celebrado con la sencillez propia de aquellos tiempos y lugares. Y de aquella unión brotó la más pura de las dichas, una descendencia abundante que llevaría el apellido Muñiz hacia el porvenir. El primero de sus hijos, a quien dieron el nombre de José Manuel en honor al padre, llegó como prenda de amor y esperanza. Luego vinieron Óscar, Arturo y Wilfredo, seguidos de 3 hijas que alegraron el hogar con sus risas: Zoila María, Ofelia y Gisela. La casa de los Muñiz Quintana en Olimpo se convirtió en un refugio de vida y esperanza. Los vecinos veían en José Manuel no solo al comerciante diligente, sino al esposo amante y al padre entregado. Su bodega, pequeña en apariencia, se transformó en punto de encuentro, donde los pobladores no solo adquirían víveres, sino que también hallaban consejo y consuelo en las palabras del joven asturiano. Y así, mientras José Manuel echaba raíces firmes en tierra ajena, su padre Vicente, en la distante Habana, aguardaba aún el reencuentro que nunca llegaba, sin sospechar que la sangre de su linaje ya florecía con vigor en los campos de Matanzas. Capítulo 5. El legado del secreto. En la vasta y bulliciosa Habana, donde el murmullo del mar se confundía con el pregón de los vendedores ambulantes y el constante tránsito de carruajes, vivía en silencio un hombre que llevaba en su pecho un dolor callado: Vicente Muñiz. Aquel asturiano, que en su juventud había reído a la par del viento cantábrico, había abandonado patria y hogar con la esperanza de reencontrar a su hijo José Manuel, a quien la emigración había arrebatado de sus brazos. Los primeros meses en la capital cubana se desgranaron en una amarga soledad. Vicente, aún fuerte de cuerpo pero cansado en espíritu, recorría las calles con la ilusión de reconocer un rostro familiar entre la multitud. Cada joven que cruzaba su mirada parecía ser, por un instante fugaz, el hijo que buscaba, mas la realidad lo devolvía siempre al vacío de su incertidumbre. No hallando consuelo, decidió establecer una pequeña bodega, semejante a la que José Manuel había abierto sin que él lo supiera en Matanzas. Entre sacos de arroz y toneles de vino, encontró un modo de ganarse el pan honradamente, y al mismo tiempo, de distraer su mente de la cruel pesadumbre. Sin embargo, en las noches, cuando cerraba las puertas del negocio y el bullicio de la ciudad quedaba atrás, regresaban con más fuerza los recuerdos, la voz de su esposa Manuela, la risa de su hijo generoso, y el silencio desgarrador de aquel a quien nunca lograba encontrar. Fue en medio de aquella vida entretejida de esperanzas y desengaños que conoció a Cándida, a quien llamaban con ternura Candita, una mujer joven que le ofreció compañía en sus días de tristeza. Con ella compartió nuevas ilusiones, y aunque el recuerdo de su hijo ausente jamás se borró de su memoria, Vicente halló en aquel amor tardío un bálsamo que le permitió sobrellevar la carga del destino. De aquella unión nació una hija a la que pusieron por nombre Ramona, criatura que llenó de gozo los últimos años del veterano asturiano. Vicente fue para Candita y Ramona un esposo ejemplar, generoso en afecto y recto en proceder. Mas no hubo día en que no relatase, con voz grave y mirada lejana, la historia de su hijo perdido. Aquella narración se convirtió en herencia viva, transmitida con el fervor de quien sabe que el tiempo se le escapa de las manos. Cuando la enfermedad postró a Vicente en su lecho, y la muerte comenzó a cernirse sobre él con pasos sigilosos, llamó a su hija Ramona para depositar en ella su último ruego. Con mano temblorosa le tomó la suya y, con un hilo de voz, le dijo que nunca olvidase que en algún rincón de Cuba vivía un hermano suyo, hijo de su misma sangre, al que el destino le había impedido abrazar. «Búscalo, hija mía», susurró, y dile que, aunque la vida me negó el consuelo de hallarle, jamás dejé de amarlo. Poco después, Vicente expiró con serenidad, como quien entrega su alma con la esperanza de que algún día, aunque fuese tarde, la verdad logre reunir lo que la distancia y el tiempo separaron. Candita y Ramona lloraron al esposo y al padre con amargura. La memoria de Vicente, su bondad y su inquebrantable deseo de reencontrar a José Manuel, quedaron grabados en sus corazones como un mandato sagrado.
Desde entonces, la joven Ramona llevó consigo aquella misión, convertida en un legado de sangre y amor que el tiempo se encargaría de revelar. Capítulo 6. El encuentro imposible. El sol caía a plomo sobre los campos de matanzas, dorando las cañas que se mecían bajo el soplo ardoroso del viento. Por los caminos polvorientos transitaban carretas cargadas de mercancías, y entre ellas avanzaba un hombre laborioso, conocido en la región por llevar víveres y provisiones de una bodega a otra. Su andar constante le había convertido en testigo de incontables historias, pues en cada pueblo y cada tienda encontraba un relato nuevo que nutría su memoria. En La Habana, donde residía, el buen repartidor acostumbraba a detenerse en la bodega de Candita y de su hija Ramona. Allí, mientras acomodaba los fardos de harina o contaba las arrobas de arroz, escuchaba atento las confidencias de la joven, quien, con ojos brillantes de esperanza, solía narrarle la triste historia de su hermano perdido, aquel José Manuel Muñiz que su padre había buscado en vano hasta el fin de sus días. El repartidor, conmovido por la fidelidad de aquella hija hacia la memoria paterna, prometió que, si la providencia le llevaba a recorrer otros parajes, haría indagaciones discretas. Y así fue como, en uno de sus viajes al interior del país, llegó al poblado de Olimpo. Allí, entre casas humildes y calles polvorientas, se alzaba una bodega que gozaba de gran reputación. Tras saludar al dueño, un hombre de porte sencillo y mirada franca, el repartidor comenzó a descargar su mercancía. Mientras contaba los sacos y barriles, sus ojos repararon en el letrero que colgaba sobre la puerta: Bodega de José Manuel Muñiz. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. ¿Sería posible? ¿Podría la providencia haberle conducido, casi sin proponérselo, al encuentro de aquel nombre tantas veces evocado por Ramona? Con cautela, aguardó el momento propicio, y tras intercambiar algunas palabras triviales, se atrevió a preguntar con voz contenida. «Decime, caballero, ¿vuestro padre se llama, acaso, Vicente Muñiz?» José Manuel, sorprendido, dejó por un instante la cuenta de sus mercancías y lo miró fijamente. Sus labios temblaron al pronunciar una respuesta que le parecía inverosímil. «Sí, señor, ese es el nombre de mi padre». El repartidor se llevó la mano al pecho, como quien ha hallado la clave de un misterio largamente custodiado, y exclamó con emoción: «Entonces sois vos. Vos sois aquel hijo perdido por quien don Vicente, hasta su último aliento, lloró en La Habana». José Manuel quedó petrificado. Un torbellino de emociones se agolpó en su corazón: incredulidad, gozo, desconsuelo. ¿Cómo era posible que aquel desconocido supiera con tanta certeza el nombre de su padre? Y lo que era aún más doloroso, como ignoraba el que Vicente había viajado a Cuba, que había buscado incansablemente a su hijo, y que ahora ya no habitaba entre los vivos. El repartidor, con voz entrecortada, le relató cuanto sabía: la llegada de Vicente a la isla, su matrimonio con Candita, el nacimiento de su hija Ramona, y la encomienda final que aquel padre había dejado antes de morir. Al escuchar aquello, José Manuel sintió un dolor punzante en el alma. Por un instante, un recelo amargo se apoderó de su corazón. Pensó en su madre, la primera esposa de su padre, aquella mujer que en tierras asturianas había aguardado en vano el regreso del esposo que partió tras la esperanza de encontrar al hijo emigrado. Le atormentaba la idea de que, si aceptaba ir a ver a Ramona y a Candita, estaría traicionando la memoria sagrada de su madre. Mas su espíritu era noble, y con el paso de los días comprendería que ni Ramona ni Candita eran culpables de aquel destino incierto, sino inocentes piezas de un tablero que la vida había dispuesto con crueldad y misterio. José Manuel, al reconocerlo, dejó que las lágrimas silenciosas rodaran por su rostro curtido por el sol de los ingenios. El anhelado reencuentro con su padre había estado tan cerca y, sin embargo, el destino cruel le había negado ese abrazo que tantas noches soñara. Desde ese día, entendió que ya no estaba solo en la vasta isla. Una hermana lo aguardaba en La Habana, portadora del último deseo de su padre. Y aunque la muerte había sellado para siempre la posibilidad del encuentro, la sangre y la memoria abrían un nuevo camino, el de la unión entre hermanos separados por el tiempo y el infortunio. Capítulo 7. El dilema del corazón. Las noches que siguieron al inesperado hallazgo fueron para José Manuel un tormento de pensamientos. Mientras el silencio de Olimpo se extendía por las calles adormecidas y el rumor de las palmas parecía arrullar a los hogares, él permanecía despierto, con los ojos fijos en el techo de su humilde aposento.
El nombre de Ramona resonaba en su mente con la fuerza de una revelación, y junto a él, la imagen venerada de su madre, la noble Manuela Menéndez, que en Avilés había quedado aguardando en vano el regreso de su esposo Vicente. José Manuel sentía como si el pasado y el presente se enfrentaran dentro de él, por un lado, la memoria sagrada de su madre, por otro, la súplica postrera de su padre, confiada al corazón inocente de una hermana que nada sabía de culpas ni de rencores. ¿Seré yo?, se decía con amarga duda, tan ingrato como para desdeñar a esa hermana, fruto de la segunda unión de mi padre. ¿O será que, al aceptarla, ultrajo la memoria de mi santa madre que tanto sufrió en Asturias? Durante días, ese dilema le robó la paz. En la bodega, los pobladores notaban en su semblante la sombra de un dolor oculto. María del Pilar, su fiel esposa, advirtió también el peso de aquel secreto y con dulzura lo animaba a abrir su corazón. José Manuel, le dijo cierta tarde, posando suavemente su mano sobre la suya, Dios Altísimo Jehová no pone sobre los hombros de los hombres cargas que no puedan sobrellevar. Si en tu camino aparece una hermana, no la rechaces, no es ella culpable de lo pasado. Aquellas palabras, sencillas pero llenas de ternura, obraron en el ánimo de José Manuel como bálsamo invisible. Recordó entonces que la bondad de su madre había sido siempre su mayor herencia, ¿cómo, pues, negarse a ofrecer amor y reconocimiento a una hermana que ni siquiera había conocido al padre en sus años primeros? Poco a poco, su corazón se fue aquietando. El recelo se transformó en reflexión, y la reflexión, en determinación. Comprendió que el verdadero homenaje a la memoria de su madre no era cerrarse en el rencor, sino abrirse a la misericordia. Así, una mañana, cuando el sol nacía sobre los cañaverales y los gallos anunciaban la nueva jornada, José Manuel tomó la resolución que habría de marcar su destino: viajaría a La Habana. Iría en busca de Ramona, la hermana inesperada, y de Candita, la mujer que había cuidado de su padre en sus últimos años. No sería un camino fácil. Temía el encuentro, temía el peso de las emociones que lo embargarían, pero sabía que había llegado la hora de enfrentar ese designio. El eco de las palabras del repartidor aún vibraba en su memoria. Don Vicente lloró por usted hasta su último aliento. Padre, murmuró José Manuel, aunque yo sé que no me puedes escuchar, pues ahora descansas en la memoria de Jehová. Sé que hubieses deseado que no busque culpables en los que nada debieron. Con esa oración humilde, el joven asturiano convertido en cubano por la fuerza de la vida, emprendió los preparativos para el viaje. Capítulo 8. Rumbo a La Habana. El amanecer en Olimpo se levantó solemne, como si la naturaleza misma quisiera acompañar a José Manuel en su nueva resolución. El rocío perlaba las hojas de caña, y un aire fresco descendía desde los montes cercanos, indicio de un día distinto. El joven bodeguero, que tantas jornadas había dedicado a levantar con sudor y constancia su modesto comercio, se alistaba ahora para emprender un viaje no de negocios, sino de sentimientos, la búsqueda de su hermana Ramona. María del Pilar, con el corazón dividido entre la alegría y la preocupación, preparó con esmero las pocas pertenencias que él llevaría. Su mirada, fija en la de su esposo, reflejaba a la vez confianza y zozobra. Ve con calma, le susurró mientras ajustaba el hatillo. Jehová, que guía los pasos del hombre honrado, sabrá conducir los tuyos. Y recuerda, José Manuel, que en la bondad no hay traición, sino cumplimiento del deber más sagrado. Él asintió con un gesto grave. Sus hijos, demasiado pequeños aún para comprender la magnitud de aquel momento, se aferraban a sus piernas, preguntando con inocencia cuándo regresaría. José Manuel, con ternura contenida, los estrechó contra su pecho y les prometió que volvería pronto, trayendo consigo nuevas historias y quizá un nuevo lazo familiar que los acompañaría en adelante. El camino hasta La Habana no era breve. Carruajes desvencijados, barcos costeros o la marcha a caballo eran las únicas alternativas. José Manuel eligió el trayecto por tierra, pues deseaba que el silencio de las jornadas le permitiera meditar. Atravesó caminos polvorientos, cañaverales infinitos y ríos que rugían embravecidos con las lluvias recientes. Cada jornada lo acercaba más a la capital, y con cada legua recorrida, sentía que también se aproximaba al desenlace de una historia escrita antes de su nacimiento. En las posadas donde descansaba, escuchaba rumores de la ciudad. Hablaban de una Habana bulliciosa, de bodegas florecientes, de gentes de toda procedencia que llenaban las calles con acentos diversos. José Manuel escuchaba en silencio, imaginando a su hermana en medio de aquel universo desconocido, quizá esperándolo sin saberlo.
Mas no partía a ciegas. El repartidor de víveres, aquel mismo que le había revelado la existencia de Ramona, le había confiado también una información bastante precisa acerca de dónde se hallaba ubicada la tienda de su hermana en La Habana. Esa certeza alentaba sus pasos y le daba un norte claro en medio de la vastedad de la capital. Una tarde, cuando el sol se ocultaba enrojeciendo el horizonte, José Manuel, montado en una carreta que lo acercaba a su destino final, alzó los ojos al cielo. Recordó las últimas palabras que había dirigido en su interior a la memoria de su padre y sintió que, paso a paso, su espíritu se fortalecía. Finalmente, tras días de viaje, divisó en la distancia la silueta de La Habana, torres de casas empinadas que se regulan sobre el caserío, techos rojos iluminados por el sol poniente, y el murmullo del mar que abrazaba la ciudad como eterno guardián. Su corazón latió con fuerza. Allí, en alguna calle de aquella urbe inmensa, lo esperaba Ramona. No la conocía, pero sabía que el lazo de la sangre era más fuerte que el tiempo, más fuerte que la distancia, más fuerte que la muerte misma. Con paso firme, José Manuel se adentró en la capital, dispuesto a enfrentar el momento decisivo de su vida. Capítulo 9. El umbral del encuentro. La Habana lo envolvió con su bullicio apenas puso pie en sus calles. Carretas cargadas de víveres chirriaban sobre el empedrado, pregoneros voceaban sus mercancías, y un ir y venir de gentes de todas las razas y acentos llenaban el aire de confusión. José Manuel, sin embargo, apenas reparaba en aquel torbellino. Su pensamiento estaba fijo en una sola dirección, la tienda de Ramona. El repartidor de víveres le había dado indicaciones claras, y él las repetía en su mente como quien repasa una oración sagrada. Cada esquina recorrida, cada plaza atravesada lo acercaba más a un desenlace largamente esperado, pero también temido. Su corazón latía con violencia. Por momentos sentía que sus pasos se detenían, como si algo invisible lo sujetara desde atrás, recordándole a su madre en Asturias, la mujer que había aguardado en vano el regreso de su esposo. ¿No sería acaso una traición a su memoria presentarse ahora ante la segunda esposa de aquel hombre y ante la hija nacida de esa unión? Un dolor sordo le atravesó el pecho. Pero al mismo tiempo, una voz más fuerte se imponía: Ramona no tenía culpa. Tampoco Candita. Ellas eran, al igual que él, víctimas de un destino escrito con hilos que nadie pudo torcer. Finalmente, tras recorrer las calles polvorientas, se detuvo. Frente a él se alzaba una pequeña tienda de víveres, modesta, semejante a la suya en Olimpo. En el dintel, unas letras sencillas anunciaban el nombre de su hermana. El ruido de la ciudad pareció apagarse de repente. Solo quedó el eco de su respiración entrecortada y el golpear furioso de su corazón. Un instante de vacilación lo mantuvo inmóvil. Su mano tembló cuando estuvo a punto de empujar la puerta. Miró al cielo, como buscando la fuerza que solo Jehová podía darle, y murmuró: Padre, si pudieras verme ahora, sabrías que no busco culpables en quienes nada debieron. Solo busco a mi hermana. Tu hija. Mi propia sangre. José Manuel dio un paso y abrió la puerta. Capítulo 10. El reconocimiento. La puerta se abrió con un chirrido, y en el interior de la pequeña tienda una joven mujer, de rostro sereno y mirada firme, levantó los ojos sorprendida. José Manuel quedó paralizado. No necesitó preguntar, aquella era su hermana. El parecido con su padre era tan evidente que sintió un estremecimiento recorrerle todo el cuerpo. Ramona, al notar el temblor en la voz del desconocido que la observaba, frunció el ceño con recelo. ¿Puedo ayudarle, señor?, preguntó con cortesía, aunque sus palabras se quebraron apenas notó la emoción en los ojos de aquel hombre. José Manuel, sin poder contenerse, avanzó un paso y pronunció con voz temblorosa: «¿Tu padre se llama Vicente Muñiz?». Ramona dio un salto hacia atrás, como si aquellas palabras hubiesen derrumbado de golpe los muros de su vida. «Sí», respondió casi en un grito. «Don Vicente lloró por usted hasta su último aliento». El mundo se detuvo. José Manuel llevó las manos al rostro, luchando contra el torrente de lágrimas. «Ese es el nombre de mi padre», exclamó con desgarro. «Y yo soy José Manuel, tu hermano». Ramona, incapaz de contener la conmoción, dejó caer lo que tenía entre las manos y corrió hacia él. Se abrazaron con desesperación, como si quisieran recuperar en un instante todos los años perdidos. El llanto de ambos llenó la modesta tienda.
No había palabras suficientes, ni explicaciones posibles, solo el abrazo de la sangre, el encuentro de dos destinos separados por el silencio y la muerte. Padre, murmuró José Manuel, entre sollozos. Aunque yo sé que no me puedes escuchar, pues ahora descansas en la memoria de Jehová. Sé que hubieses deseado este momento, que no buscara culpables en los que nada debieron. Ramona lo estrechó aún más, como si temiera que el tiempo volviera a arrebatarle lo que por fin había encontrado. En aquel instante, La Habana desapareció, el bullicio se apagó, y solo existían dos hermanos unidos por un abrazo que ni la distancia ni los años pudieron destruir. Capítulo 11. El rostro de Candita. Ramona, aún con los ojos enrojecidos por el llanto, no quiso esperar más. Tomó a su hermano de la mano y lo condujo hasta la casa que compartía con su madre. José Manuel la siguió en silencio, con el corazón golpeando como un martillo. Cada paso lo acercaba no solo a su hermana, sino también a la segunda esposa de su padre, aquella mujer cuyo nombre había oído en susurros, Candita. Al llegar, Ramona abrió la puerta y lo introdujo en la estancia. Una mujer de mediana edad, de rostro cansado y gesto preocupado, levantó la vista al verlos entrar. Sus manos temblaron y el color huyó de sus mejillas. ¿Quién es este hombre, Ramona?, preguntó con voz insegura, como si temiera escuchar la respuesta. La joven, conteniendo las lágrimas, apenas pudo balbucear. Madre, es él, es José Manuel, el hijo de mi padre. Candita quedó petrificada. Su mirada recorrió de arriba abajo al recién llegado, como buscando en sus facciones la confirmación de una verdad que había temido y esperado a la vez. De pronto, bajó los ojos con dolor, y sus labios susurraron casi sin voz. Perdóname, yo nunca quise arrebatarte lo que era tuyo. Yo solo quise cuidar de Vicente en sus últimos días. José Manuel sintió un nudo en la garganta. Por un instante lo asaltó la imagen de su madre en Asturias, la primera esposa que aguardó inútilmente el regreso de su marido. El recelo lo hirió como una lanza. Pero al mirar a Candita, vio no a una usurpadora, sino a una mujer desgastada por el tiempo, marcada por la enfermedad y la muerte de aquel hombre a quien había amado. Ella, temblorosa, dio un paso atrás. No me odies, hijo, dijo con voz quebrada. Yo sé que para ti soy la sombra que oscureció el recuerdo de tu madre. José Manuel avanzó entonces, y con un gesto que sorprendió a la propia Ramona, tomó las manos de Candita entre las suyas. No busco culpables, señora, pronunció con solemnidad. La culpa fue del infortunio, que nos separó y nos hirió a todos. Usted estuvo al lado de mi padre cuando yo no estuve, y eso, lejos de condenarla, la honra. Candita rompió a llorar. Se cubrió el rostro, y al fin, vencida por la emoción, se inclinó sobre él como si quisiera pedir perdón una y mil veces. José Manuel la sostuvo, y en aquel abrazo incierto, el peso de muchos años de dolor comenzó a disiparse. Ramona, testigo de la escena, elevó los ojos al cielo en silencio, agradeciendo a Jehová el milagro de la reconciliación. Capítulo 12. Las últimas palabras de un padre. La calma apenas había regresado a la estancia cuando Candita, aún con los ojos anegados en lágrimas, pidió a Ramona que los dejara a solas por unos instantes. La joven, comprendiendo la gravedad del momento, obedeció sin protestar y cerró suavemente la puerta tras de sí. Candita permaneció de pie, frente a José Manuel, como si buscara las fuerzas necesarias para abrir un cofre oculto en lo más profundo de su memoria. Finalmente, con voz quebrada pero firme, comenzó a hablar. Tu padre. Don Vicente, nunca dejó de pronunciar tu nombre. En sus noches de fiebre, cuando la enfermedad lo consumía, lo oía repetirlo como si esperara que entraras por la puerta en cualquier momento. A veces, me miraba con los ojos llenos de angustia y me decía, si el Altísimo me concede un milagro, será ver a mi hijo antes de morir. José Manuel apretó los puños. Su pecho ardía con una mezcla de dolor y ternura, como si cada palabra de Candita abriera una herida y al mismo tiempo la aliviara. Ella continuó, con lágrimas corriéndole por el rostro. En su lecho de muerte, con el último aliento que le quedaba, me tomó de la mano y me rogó que no dejara de buscarte. Me dijo, Candita, prométeme que Ramona sabrá que tiene un hermano, y que él sabrá que su padre lloró por él hasta su último aliento. La frase cayó como un trueno en el corazón de José Manuel. Sus ojos se nublaron, y un sollozo incontenible escapó de su pecho.
Se llevó las manos al rostro y murmuró con voz ahogada. Padre, ¿por qué la vida nos negó un solo instante juntos? Candita, vencida por la emoción, se arrodilló ante él como si quisiera ofrecerle lo único que tenía, la verdad desnuda del sufrimiento de Vicente. José Manuel la levantó con suavidad y la abrazó, comprendiendo en ese momento que el dolor que cargaba no era solo suyo, sino también de ella y de Ramona. Un silencio solemne llenó la habitación. Y en ese silencio, José Manuel sintió en su corazón que, si en la resurrección del último día se encontraba con su padre Vicente, a éste le agradaría mucho saber que, aunque no pudo disfrutar de aquel momento, se llenaría de satisfacción al ver que sus hijos se hallaron y se unieron en familia, tal como siempre lo había deseado. Capítulo 13. El regreso a Olimpo. La tarde caía lentamente sobre las lomas de Matanzas cuando José Manuel emprendió el regreso a Olimpo. El cielo ardía en tonos rojizos, como si quisiera reflejar la agitación de su espíritu. Sus pasos eran pesados, pero en su pecho vibraba un fuego nuevo, el de la verdad descubierta tras tantos años de incertidumbre. El carruaje avanzaba por caminos polvorientos, y José Manuel, con la mirada fija en el horizonte, repasaba en silencio cada palabra de Candita, cada lágrima de Ramona, cada eco de su padre perdido. Era como si el peso de décadas enteras se hubiera posado sobre sus hombros, y sin embargo, en el fondo de su alma, un resplandor de consuelo comenzaba a nacer. Cuando al fin llegó a Olimpo, el bullicio del pueblo le pareció extraño, distante, como si perteneciera a otra vida. Los pobladores lo saludaban con afecto, sin sospechar que su corazón venía desgarrado por revelaciones que habían cambiado su existencia para siempre. Al cruzar el umbral de su hogar, María del Pilar corrió a recibirlo. Sus ojos, siempre atentos, descubrieron de inmediato que algo profundo había sucedido. Con la ternura de quien ha compartido alegrías y desventuras, lo tomó de las manos y preguntó con voz temblorosa. «José Manuel, ¿qué has visto? ¿Qué has encontrado?» Él la miró fijamente, como si buscara en sus pupilas la fuerza para pronunciar lo indecible. Un nudo le cerraba la garganta, pero al ver a sus hijos acercarse curiosos, José Manuel, el mayor, Óscar, Arturo, Wilfredo, y las pequeñas Zoila María, Ofelia y Gisela, comprendió que debía hablar. Se sentó en medio de ellos, y con la voz cargada de emoción les relató toda la verdad. El viaje de su padre Vicente a Cuba, los años de búsqueda infructuosa, el segundo matrimonio con Candita, el nacimiento de Ramona, la enfermedad, la muerte, y finalmente, la revelación desgarradora de que don Vicente había llorado por él hasta su último aliento. Las lágrimas corrían libres por su rostro mientras hablaba, y María del Pilar, conmovida hasta lo más profundo, lo abrazó con fuerza. Sus hijos, aún pequeños para comprender en toda su magnitud aquel relato, sintieron sin embargo el peso del drama y se estrecharon a él como si temieran perderlo también. Esa noche, mientras el silencio cubría la casa, José Manuel permaneció despierto, mirando a su esposa dormir con serenidad junto a sus hijos. Y en su corazón hizo un juramento, que la memoria de su padre Vicente no quedaría sepultada en el olvido, y que su hermana Ramona tendría siempre un lugar en su familia, como si fuese sangre de la misma herida, carne del mismo dolor. Capítulo 14. El reencuentro en familia. Los días transcurrieron con la serenidad de un río que, tras la tormenta, vuelve a su cauce. José Manuel, aunque aún llevaba en el pecho la herida de lo perdido, había encontrado un nuevo propósito: reunir en un mismo hogar a todos los fragmentos dispersos de su familia. Una mañana clara, cuando el sol bañaba de oro las tejas de Olimpo y el aire traía el aroma dulce de la caña recién cortada, un carruaje se detuvo frente a la casa de los Muñiz Quintana. De él descendieron Candita y Ramona, vestidas con sencillez, pero con el corazón latiendo con fuerza. Habían aceptado la invitación de José Manuel, no sin dudas ni temores, pues ambas ignoraban cómo serían recibidas por María del Pilar y los niños. José Manuel aguardaba en el portal. Al verlas acercarse, sintió que los años de distancia, silencio y sufrimiento se desvanecían como sombras frente a la luz de aquel instante. Avanzó con paso firme, extendió los brazos, y con la voz quebrada por la emoción, exclamó: «Bienvenidas a vuestra casa». Candita, temblorosa, bajó la mirada, temiendo aún ser rechazada. Pero María del Pilar, con nobleza de espíritu, se adelantó y tomó sus manos con ternura. «Señora», dijo, «en este hogar no hay espacio para rencores. Lo que nos une es más fuerte que lo que nos separa.
Mi esposo necesitaba reencontrarse con su sangre, y yo también necesito abrazarlas como parte nuestra. Las lágrimas rodaron por el rostro de Candita. Ramona, con apenas unos años de juventud en su mirada, corrió hacia José Manuel y se aferró a su cuello como si quisiera recuperar en un instante los abrazos que nunca habían compartido. Dentro de la casa, los niños observaban con curiosidad. José Manuel los llamó y, uno a uno, los presentó a su hermana Ramona. La niña, emocionada, acariciaba sus rostros como si quisiera memorizar aquel linaje que hasta entonces había sido solo un nombre en los susurros de su madre. La mesa fue servida aquella tarde con abundancia. No era una celebración de lujo, sino de corazones reconciliados. Rieron, lloraron y contaron historias, como si la vida les hubiera regalado, al fin, la posibilidad de curar todas las heridas con el bálsamo de la unidad. Al caer la noche, mientras las estrellas encendían su fulgor sobre Olimpo, José Manuel tomó la mano de María del Pilar, miró a Candita y a Ramona, y declaró con solemnidad: «El pasado nos separó, pero el Altísimo nos ha permitido unirnos de nuevo. Que en este hogar reine siempre la memoria de mi padre Vicente, no como un lamento, sino como una llama que nos guíe a permanecer unidos». Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Y así, en medio de la sencillez de aquella casa de campo, la familia se fundió en un abrazo eterno, sellando con lágrimas y sonrisas un final feliz para una historia marcada por la distancia, el dolor y, al fin, la esperanza cumplida. Fin de la historia. Que este relato, nacido de hechos verdaderos y vestidos con las formas del arte, sirva de testimonio a las generaciones venideras.